¿vale? Ahora están siguiendo todos los pasos que yo hago intrínsecas, o sea, dentro de la pantalla. Bueno, lo primero que nos da el 155 es el primer estatus o el primer escalón donde todo es maravilloso. Si las partes tienen procurador, perfecto, no tenemos ningún problema, ¿verdad? Los que están en civil, desde que tenemos esos campos del Atlante rellenos, demandante, demandado, con abogado y procurador, ya nos olvidamos de notificaciones, nos olvidamos de citación, nos olvidamos de todo, porque en civil se practica automáticamente con el programa de gestión. Al darle a una resolución, nos ofrece la posibilidad de, ¿quiere usted notificar al procurador? Sí. ¿Quiere usted notificar a los abogados en penal, si solo tiene abogados? Sí. Pues ya lo tenemos localizado al demandado, al denunciado en penal, y no hay ningún problema. La ley parte siempre de que no actúen las partes personadas con procurador, o bien en los supuestos lógicos en que se pone un procedimiento y el demandado no sabe nada de juzgado, no sabe nada de procedimiento. Esos son los escritos iniciadores de trámite o el primer emplazamiento o citación. Ya se está Todo grabando, eso, Marga, ya se está grabando. sí, ¿no? Vale, vale. Vale. Sí, no, es que Marga me dijo, seguro que lo puso antes de que le diera. Vale, No hay vale, perfecto. procurador y tenemos que notificarle por primera vez o citarle por primera vez. Remisión al domicilio. Hablábamos el otro día de que existía el telegrama, existía el telefax, pero lo normal era el correo certificado, ¿verdad? Estuvimos recordando que, bueno, que antiguamente pues se emitían esos telegramas y se podían utilizar y que la ley lo contempla como posibilidad de remisión. El concepto de domicilio nos lo da a continuación. Para el demandante, el que él designe en la demanda. Pero al poner la demanda, el demandante tiene la obligación de darnos cuantos datos conozca, lo pone un poquito más abajo el procedimiento, identificar plenamente al demandado, darnos su teléfono, darnos su correo electrónico, un fax, un lugar donde se le pueda localizar. Muchas veces el demandante no tiene por qué conocer el domicilio exacto, pero tiene bastantes datos, pues dar todos esos datos para que el juzgado pueda, completando esa información, localizar a la persona y notificar, emplazar, requerir lo que haga falta. ¿Está obligado a ponerlo en la demanda? Sí, al efecto de acto de comunicación. ¿Eso significa que me puedo inventar un domicilio? No, significa que tienes que poner el que tú conozcas de esa persona, el último que conozcas. Muchas veces, imagínense cuestiones de alquiler, la persona se va, ¿dónde le reclamo? Oiga, es que no tengo otro. Hoy veremos que uno de esos supuestos especiales es el desahucio por falta de pago o por expiración del plazo. Ahí nos da una clave que facilita la comunicación al demandado. Muchas veces ya no está en el piso alquilado, ¿cómo lo localizamos? Pues bueno, si se lo han estudiado ya saben a qué me refiero. Si el demandante conoce varios sitios, nos dirá todos esos sitios. Oye, este señor vive en su domicilio, que está cito en tal calle, pero también trabaja en la tienda no sé qué, no sé cuántos, o también veranea en los meses de agosto en tal sitio de Weimar, o también sé que se le puede notificar los fines de semana, o los jueves, o los viernes en tal otro lugar, o domicilio de un familiar que también le recoge las cartas. Pongo esos 3 o 4 domicilios posibles y en ese caso le pongo un orden en el que quiero que se intente esa comunicación. Si se fijan, hemos ido del procurador a la remisión por correo certificado en los domicilios que por orden establezca el demandante, ¿vale? Nos ha dado todos los datos que tenga y si se trata de una persona jurídica o alguna persona que yo sepa que tiene su email, pues también lo facilito a efectos de esta ley, que puede servir como demandado un correo electrónico o incluso algunos buzones de redes sociales si fueran compatibles. Fíjense hasta dónde podemos llegar para localizarlo. Fíjense que ya funciona habitualmente las plantillas que emiten un SMS a la persona, distintas plantillas del ordenador, sobre todo en penal, emiten un SMS, lo veíamos el otro día, la posibilidad de que el juzgado dirija avisos, que no son citaciones ni notificaciones, pero sí avisos que pueden conseguir al final que la persona acuda o se interese por el llamamiento que tiene en el juzgado, ¿vale? El demandado, una vez que ya sepa que hay un juicio y comparezca en las actuaciones, podrá designarnos todos los domicilios que él crea. Cada vez que cambie una de las partes de domicilio o el resto de datos, número de teléfono, correo electrónico, datos de fax, cualquier otra cuestión, comunicarla siempre, además la ley dice de manera inmediata, lo comunicarán, ¿vale? Lo que les decía al principio, como domicilio también podemos entender el del padrón, el de cualquier registro oficial,
Colegios profesionales, si la persona sabemos que trabaja como arquitecto, abogado, médico, alguna actividad colegiada, lo designamos el colegio profesional porque ahí nos aparece un domicilio. Perdón, no designamos el colegio profesional, sino el domicilio que aparece en las bases de datos de ese colegio profesional. Normalmente responderá a su despacho, a su oficina, al lugar donde ejerce su actividad. Si se trata de empresas, pues bueno, también empresas que tengan que colegiarse, pues bueno, lo mismo, hacemos eso. En definitiva, de domicilio, este es el concepto, sería el concepto de domicilio laboral o domicilio del lugar de su trabajo. Le podemos citar ahí. Siempre hablamos de que primero intentaremos en los domicilios personales, ¿vale? En su casa, en su lugar de vacaciones, en los domicilios que nos designen, y después en el del domicilio laboral. Es una cuestión pues de privacidad y de no molestar a la persona si no es necesario. La ley nos establece el caso particular del desahucio por falta de pago o por expiración del plazo legal o contractual en los contratos de alquiler. Hablamos del 250 apartado 1, aquí solamente les puse el desahucio. Este es un procedimiento, no sé si se los dije el otro día, que vamos a estudiar como si dijéramos de manera independiente, porque posee mucha norma, el trámite va por los trámites de juicio verbal, pero tiene mucho articulado distinto del juicio verbal, que condensa mucho las actuaciones, que intenta que el juicio se celebre dentro de los plazos que marca la ley y que no se pueda escapar el demandado a ninguno de los actos a los que debe concurrir, y si no va, se soluciona de otra manera, y está salpicada la ley de muchas novedades o diferencias que son importantes tener, ¿vale? Tenemos incluso en la plataforma un documentito con todos los artículos que se refieren a este juicio verbal, ¿vale? Con lo cual, cuando llegue el momento, les haremos incluso a lo mejor un test, o creo que hay uno en la plataforma exclusivamente de desahucio, porque le gusta mucho al tribunal también poner un práctico de estas cositas. Bueno, ¿qué ocurre con estos juicios? Que tenemos un contrato de alquiler previo y que normalmente el demandado, el inquilino que no ha pagado, el inquilino que no se ha ido de la casa cuando se le ha vencido ya la duración del contrato, pues o bien sigue ahí y tenemos un domicilio concreto, el de la vivienda arrendada, o bien en el contrato hemos puesto un domicilio suyo distinto a efectos de actos de comunicación, es decir, a efectos de que se le notifique un posible pleito. Es el caso de que deja de ver los últimos meses o causa daños en el piso. Bueno, pues esas reclamaciones que tenemos a raíz de un contrato de alquiler, a efectos del primer acto de comunicación, de esa notificación de la demanda y emplazamiento, ¿verdad? La vamos a hacer si no hay nada en el contrato, que es la condición sine qua non, la condición previa, pues en el de la vivienda local arrendado. Y ustedes me dirán, pero es que ya no está el señor, ¿vale? Pero es que el señor firmó que era ese el domicilio, por lo tanto, ya tendrá que preocuparse el señor de que recoja la correspondencia, de que acuda al juzgado o no. Y si por el contrario ha puesto un domicilio en el contrato, tendremos que dirigir la demanda a ese domicilio, ¿vale? Poner en esa demanda que el domicilio del demandado es el que acordamos según contrato en la cláusula tal. Lo de persona jurídica, la ley también nos da las claves. No podemos ir y decir, hola, el Corte Inglés, por favor. No, lo que decimos es cualquier administrador, cualquier gerente apoderado de la empresa en su domicilio, si no nos recogieran la cédula o el emplazamiento en ninguna de sus sucursales o donde fuéramos a la sede o a la empresa física de esta persona jurídica, ¿vale? Aún así, último extremo, también se nos permite acudir a los registros y ver cualquier domicilio que salga pues de estos pertenecientes a la Junta, consejeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí lo que utilizamos es la representación. A los representantes legales pues cogemos esos domicilios y se tendrá por válidamente realizada cualquier acto de comunicación en esos domicilios, ¿vale? Bueno, el punto 4 también es curioso, no lo solemos utilizar, yo no sé qué miedo tiene la oficina judicial en general o los letrados de la administración en particular a utilizar y aplicar este párrafo, este punto 4. Nos dice claramente que cuando las partes no tienen procurador, todo lo que se comunique, según hemos estado viendo hasta ahora, surtirá pleno efecto y, ojo, cuando se acredite solamente que se ha remitido, y nos machaca de nuevo, aunque no conste la recepción, ¿vale? ¿Esto en qué se basa? Esto se basa en que hemos dado todos los pasos posibles para que el demandado se entere, ¿vale? Y no lo ha hecho.
Las únicas excepciones, y quizá por eso se extiende el miedito y no se utiliza y siempre se averigua además esos domicilios, está en que esto no lo podremos dar por bueno, es decir, solo la correcta remisión, remisión por correo, remisión con acuse de recibo, remisión por entrega, acudir y ver que no hay nadie. No, no nos vale cuando sea para personarse en juicio, punto uno, o realizar alguna actuación personal de las partes en los actos. ¿Vale? Si no nos consta la recepción en estos dos supuestos, no podremos seguir adelante y tendremos que acudir a la siguiente forma de notificación, de práctica del acto de comunicación, que será ir y entregar copia literal, ¿vale? Mediante entrega, artículo 158. Como para estas dos cuestiones que casi siempre ocurren, en un emplazamiento siempre tenemos el primer acto de comunicación y le damos un trámite para que haga algo en un plazo, ¿verdad? El emplazamiento es eso, un término en el cual tiene que intervenir la persona o realizar alguna actuación. Como en eso o en una personación en juicio siempre requiere algún acto del demandado y la mayoría de diligencias lo requieren, pues extendemos eso pues a la simple notificación, a la simple comunicación de alguna diligencia, de algún hecho. Bueno, habrá muchas en las que lo podemos hacer, ¿vale? Pero la tónica general de los letrados en esta dirección de los procedimientos es tirarse por la línea de la averiguación del 156 que veremos ahora, ¿vale? Averiguación de domicilio, de datos del paradero. Lo dice, por si nos lo preguntaran, salvo estas dos cuestiones, desde que nos conste que está bien realizada y que no ha sido recibida por el destinatario, nosotros podemos aún así darle los plenos efectos de la comunicación de que se trate. Si es una notificación, si es incluso un requerimiento o incluso un emplazamiento para cualquier cosa, ¿vale? Siempre que no tengamos que personarnos en juicio o realizar alguna intervención que sea propia del demandado. Con respecto al cambio de domicilio, ya lo dijimos, comunicación inmediata tanto por el demandante como por el demandado y cambio de otros datos también de identificativos como teléfono, fax, correo o datos similares también. Como datos similares, por ejemplo, aquí podemos utilizar un correo postal, ¿vale? Muchas veces personas que no residen todo el tiempo por ejemplo, en Tenerife, sino que viven pues a caballo entre Sevilla-Tenerife, Galicia-Tenerife o Madrid-Tenerife, designan para sus asuntos judiciales en Tenerife un correo postal, ¿verdad? Una casilla de correo o un número de correo. Y con eso pues se remite ahí y ellos ya son responsables de que tienen que mirar ese correo o de que alguien se lo consulte. Bueno, paso siguiente, no conseguimos tampoco por estos medios la efectiva situación del demandado, no tenemos el domicilio todavía. Acudimos a la famosa diligencia, ¿verdad?, que ponemos de averiguación de domicilio. Nos puede venir la negativa de cualquier manera, bien hemos enviado ese correo con acuse de recibo, nos viene negativo, no nos han facilitado ningún otro domicilio, no tenemos más forma, la entrega no se puede realizar por exhorto que falla, por salida del compañero de auxilio que falla. Cuando digo falla, no es que se haga mal, digo que el resultado es negativo, ¿vale? Que es muy distinto. Pues recibimos ese dato de que no ha sido posible y seguimos en la misma. Tenemos un primer acto que comunicar y ya no tenemos más posibilidades. Averiguación de domicilio. La ley nos sigue poniendo los medios oportunos para averiguar todo eso, domicilio y otros datos del demandado. Nos alude a registros, organismos, colegios profesionales, entidades. Parece que nos quiere decir que mandemos oficios, ¿verdad? Como si no tuviéramos nosotros un medio mucho más rápido, un medio directo y un medio telemático de averiguación. ¿Quién me sabe decir de los que trabajamos habitualmente, sobre todo en civil, dónde tenemos que realizar esta consulta y cómo la tenemos que realizar? Esto es importante. En el punto neutro te dice Ruth. Bien, el dónde ya lo tenemos. Entramos al punto neutro con nuestras contraseñas personales, ¿verdad? Nuestra clave de usuario. Entramos y buscamos qué hacemos. A ver quién se atreve a decir eso. ¿Cómo hacemos esa consulta? Y sobre todo, ¿qué es lo que necesitamos tener en el procedimiento antes de poder hacer toda esa consulta? Esto nos sirve para penal y también para casi todas, para todas las consultas que tengamos que realizar en bases de datos. Sí, te contesta Yaisa y Vicente. El DNI.
Vale, eso sería para la ejecución, pero yo me estoy refiriendo a trámite procesal. Necesitamos, como funcionarios de lo que seamos, ¿vale? Necesitamos tener la resolución que lo acuerde, ¿vale? Esto es una cosa más bien práctica para cuando tengan su plaza. No podemos entrar en la base de datos para ver la matrícula del coche que mi hijo tuvo un accidente, para ver de quién es. No podemos entrar en la base de datos del punto neutro para ver dónde vive mi ex ahora, ¿vale? No podemos entrar a la base de datos ni siquiera para ver algo de un procedimiento porque quiero hacerlo rápido si no está acordado por el responsable. En este caso hablamos del secretario judicial, del letrado, pero en penal podemos hablar del juez. No podemos entrar. Y una vez que tengamos acordado, solo podemos entrar a las bases de datos de lo que está acordado. Ya hemos dicho alguna vez que el punto neutro, los que ya lo han visto, pues les resultará un poco incluso cansino, los que no, el punto neutro es una herramienta, una plataforma que está creada por el Ministerio de Justicia, por el Consejo General del Poder Judicial, en la que se puede acceder a muchas bases de datos. El juzgado tiene acceso a muchas bases de datos de distintos organismos y además existen varias o muchas formas de consultar una misma cosa. No es lo mismo que yo entre a ver el domicilio del demandado exclusivamente en el INE, a que yo entre en la pestañita o en el botón o en la opción de consulta múltiple o de averiguación integral. Se llama averiguación domiciliaria integral o localización integral. Esa pestaña solo la puedo hacer si yo lo he acordado así. Si yo lo que he acordado es entrar en la situación laboral actual para ver el domicilio de su empresa, solo podré entrar ahí, ¿vale? O sea que punto primero e imprescindible, entrar una vez que esté acordado, que esa resolución esté dictada. ¿Tiene que ser firme la resolución? No, simplemente con que esté dictada por el secretario o dictada por el juez, ya puedo realizar lo que me está diciendo, ¿vale? Luego, efectivamente, me harán falta determinados datos del demandado, entre ellos el DNI, como decía Vicente por ahí, para poder realizar la consulta. Si materialmente no tengo ese dato que el programa me pide, imposible, ¿vale? En resumen, esto que me parece indicar que le mandaremos oficios al registro civil, al registro mercantil, al colegio profesional de no sé qué, en la práctica se realiza una consulta telemática, ¿vale? Nosotros lo que solemos hacer efectivamente es consulta telemática del punto neutro judicial, ¿vale? Eso es lo que solemos hacer como primera medida. Y además solemos utilizar acordar una plantilla genérica donde nos permita la consulta integral del domicilio para que nos dé todas las opciones que tenemos. Bueno, normalmente de ahí ya sí nos sale porque Hacienda suele tener domicilio, incluso teléfonos, la Seguridad Social también, los distintos ayuntamientos en penal, el padrón funciona bastante bien a veces y conseguimos el último domicilio o por lo menos la fecha en que se cambió de padrón, de empadronamiento, y a partir de ahí pues ya podemos ir haciéndolo. Se puede, esto es salirme un poco hacia penal, ¿se puede acudir en este punto a averiguaciones con la policía? Pues sí, tenemos que tener cuidado con no abusar de esto, ¿vale? Y agotar primero nuestros medios, pues porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también se les colapsa con todas estas consultas. Pero ya veremos que en penal existen las averiguaciones de paraderos y el sistema de requisitorias que establecíamos, que es distinto. Cuando se intenta averiguar el domicilio de un testigo no funciona, pero cuando estamos investigando al posible autor, ¿vale? Lo tengamos como investigado, como imputado, acusado, etcétera, ya podemos presionar un poquito más y tener más niveles de llamado, por así decirlo, al requisitoriar a la persona, con el último fin que hablábamos de la búsqueda y detención, ¿verdad? Si tenemos que hacer algún trámite. Bueno, con esta persona. Bueno, cuando por algún motivo tengamos que salirnos de esta consulta telemática y efectivamente le digamos al registro de la propiedad, al registro mercantil, a un colegio profesional, a otra administración que nos informe si le consta un domicilio o no del demandado, que es este párrafo de aquí, se aplica perfectamente el deber genérico de colaboración. Todos estos organismos están obligados a darnos esa información. No se pueden amparar en datos personales ni en protección de ningún tipo de derecho porque es un juzgado el que se lo está pidiendo. Nos deberán contestar lo que sea, ¿vale? Los datos que ellos tengan en función de su actividad.
En ningún caso para una demanda entenderemos que no se puede designar un domicilio, ¿vale? Esto no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ley nos va a ir dando otras posibilidades hasta llegar finalmente a la notificación edictal, en aquellos casos en los que una vez realizadas todas las posibilidades y agotadas todas las comunicaciones y la investigación, no es posible publicación de edictos. Artículo 164. Si de toda la consulta lo que nos surge es un domicilio electrónico, un correo o una dirección electrónica, lo enviaremos ahí desde el inicio. Primer punto del 152. Remitiremos este correo electrónico o telemático. Me estoy acordando ahora mismo del exequatur que tenías tú, Seo, el otro día. Pues era bastante complicado para el primer trámite. Recuerdan que vimos el exequatur como procedimiento para reconocer una resolución extranjera, ¿verdad? No sé si se me cortó la... No, se oye bien. Ah, es que me apareció aquí Sí, aquí te aparece un círculo. circulillo. No sé, eso nunca me había salido. Bueno, ahora se queda después ya. Se quitó, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan que vimos el exequatur como procedimiento para y meter en nuestro ordenamiento una resolución del extranjero? Pues el otro día tuvimos, lo tramitó SEO, un exequatur era de un divorcio, ¿verdad? Una sentencia dictada, pues ¿dónde era? En un Emirato Árabe, creo que era, o por ahí. En Dubái. En Dubái. Y la teníamos que traer a España porque ella, me parece, la divorciada, estaba en España y quería hacer valer, o al revés, ella, ¿no? Ella la que estaba en Dubái, sí. Ella estaba en Dubái y el ex marido quería hacer valer su divorcio para figurar como divorciado en España. Lo que nos traía para reconocer era esa sentencia, que además estaba en árabe traducido, además súper bonita, papel de oro, aquellos no reparan en gastos, y no se entendía nada. Tenías que coger la traducción y ver a ver si era una sentencia o no. A efectos de domicilio, aunque él ponía una dirección en Dubái, eso fue imposible, gracias a que tuvimos un correo electrónico donde se pudo practicar esa notificación primera para que ella sepa que se está tramitando un exequatur de su sentencia de divorcio en España. A lo mejor ni le interesa, pero ella ya tiene conocimiento y lo más importante es que nosotros ya damos por efectuada esa notificación. Claro, pero es que si no abre el correo, claro, es que si le bloquearon el correo, vale, pero es que al constarnos como único y al haber agotado todas las posibilidades de alcanzar un domicilio de ella en territorio español o incluso el de Dubái ha fallado porque la comunicación es muy complicada, pues tenemos que acudir a ese y hacemos esa ficción de que se ha notificado. Para cualquier cosa, siempre existe la posibilidad de instar la nulidad de actuaciones. Imagínense que ella se entera dentro de un mes y dice que esto no puede ser, que esa sentencia no tiene eficacia porque ha sido revocada por un tribunal de allá, pues bueno, podría hacer valer por falta de notificación o por un defecto en la notificación y en función de eso se tendría en cuenta o no. ¿Vale? Ya se vería. Para mí está bien hecho porque hemos seguido todos los pasos que nos marca la ley para la notificación, con lo cual tendría que ir a revisión de sentencia, no a la nulidad de actuaciones. Pero bueno, eso es otro detalle que estábamos hablando el otro día. Miren, a partir de aquí nos queda solamente cuando todo lo demás resulta infructuoso, es decir, ni siquiera la averiguación nos ha podido dar ni siquiera un correo electrónico, ni otro domicilio alternativo, la entrega también nos ha fallado y no nos quedan más posibilidades que acudir al 164. El 164 nos habla de la publicación mediante edictos. Cuando resulte infructuoso, el 164 ha sido retocado, vamos a decir, con la creación del tablón único de notificaciones edictales, una herramienta telemática con la que desde el juzgado, a través de unas claves, bueno, realmente a través del acceso mediante certificado digital, que ya todos los que estemos dentro de la casa sabemos que nos han hecho un certificado digital profesional que nos sirve para estas conexiones, para identificarnos como personal de la Administración de Justicia en estos trámites. Lo tenemos en el tablón edictal, único edictal, donde ya no se publica estos edictos en el tablón del juzgado, sino que se suben a este tablón único edictal y se publican directamente mediante extractos en el BOE. Realizamos manualmente, subimos rellenando los campos este edicto y no hay más problema, surte el mismo efecto.
viene a ser la modernización del edicto que publicábamos antes, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, ya dejaremos pasar el tiempo legalmente establecido, al menos 10 días para que entre la publicación del edicto y la retirada surta efecto. Ya de hecho no existe esa retirada, sino una diligencia de constancia de que en el día de hoy se sube al tablón único y que 10 días después o con la fecha que sea, se retira o ya ha pasado el plazo legal, con lo cual se entiende por notificada, se entiende por realizada la comunicación. Ese es el efecto actual que tiene esta herramienta telemática. A partir de ahí nos habla la ley de otra herramienta o un registro también telemático que existe, el Registro Central de Rebeldes Civiles. Es como si dijéramos el gran olvidado de este sistema que nos permite intentar localizar domicilios, sobre todo del demandado. Piensen ustedes que el demandado muchas veces no quiere que se le localice, ¿vale? Más bien huye de que le reclamen dinero, huye de que le reclamen obligaciones de hacer, no quiere darse por personado, hay de todo, pero hay un porcentaje bastante de partes demandadas que no quieren saber nada o incluso que intentan zafarse de alguna manera de la acción de la justicia, vamos a decirlo así. Entonces, esta herramienta, este registro central de rebeldes civiles, lo que intenta es, mediante un sistema de doble dirección, es decir, del juzgado hacia el registro, pero también de colaboración del resto de tribunales con ellos mismos y con el registro, intentar que desde que surja un domicilio se pueda beneficiar el resto de juzgados que lo están intentando localizar. De la misma forma, cualquier tribunal que tenga datos sobre ese domicilio de esa persona, si sabemos que está declarado rebelde civil, introducirlos en el sistema y así ir nutriéndose de información recíprocamente. El registro de los tribunales y los tribunales del registro y del resto de tribunales, ¿vale? No sé si se entiende la idea principal del registro civil. ¿Qué ocurre? Que esta herramienta que está diseñada y sobre el papel es muy útil, desde el momento en que los artículos le establecen verbos como podrá dirigirse, hay otro por aquí también, podrá dirigirse al registro civil, pues esto en algunos casos se hace de oficio, en otros casos, pues como hay mucho trámite que hacer con las demandas, no se realiza. Lo ideal sería que en los trámites iniciales de cualquier demanda consultáramos ese registro central de rebeldes por norma, ¿vale? Como se nos permite, pues si no tenemos el domicilio, las primeras de cambio o con los primeros pasos, consultar el registro central de rebeldes civiles en cualquier momento. Detallitos que tenemos que saber de aquí, pues simplemente que existe, que tiene sede en el Ministerio de Justicia, o sea que depende de ellos, y que ser rebelde civil no es nada malo, simplemente es que no estás localizado en ese momento o no tienes un domicilio aportado y hay alguna actuación que realizar contigo, simplemente. Efectos que tiene, pues comunicar el nombre y los datos que tengamos de esa persona a la cual declaramos en rebeldía a esta unidad telemática, a este registro central, con lo cual ya queda el registro y a partir de ahí empieza el funcionamiento para conseguir ese domicilio, ¿vale? Le indicaremos que ya hemos hecho la comunicación edictal porque no hemos podido localizarlo y que lo inscriban, ¿vale? A partir de ahí ya, como si dijéramos, tiene su reseña y se puede consultar. ¿Cómo funciona la bidireccionalidad? Pues miren, cualquier letrado en un procedimiento puede consultarlo y a la vez cualquier órgano judicial puede instar que se anoten o se quiten datos. Es decir, cuando lo tengo como demandado, como rebelde civil, lo consulto y ya puedo ver si se ha averiguado en algún juzgado de España su domicilio. Que no lo tengo, subo los datos como rebelde civil y ya estoy aportando a esa base de datos algo, ¿vale? Una vez que me salga un domicilio localizado, deberé solicitar lo que se llama la cancelación de la inscripción. Ya no es rebelde civil, ya tengo un domicilio, bien porque lo he conseguido yo, bien porque me ha sido aportado. No obstante, ese registro queda y podemos consultar nuestro procedimiento con toda la declaración, cómo ha sido y cuál ha sido el domicilio indicado, ¿vale? A partir de ese momento, ¿qué ventaja tiene? Que si yo entro en mi procedimiento y ya me figura como rebeldía, no tengo que pasar por todos los trámites del acto de comunicación hasta la comunicación edictal, sino que
el registro me remite los datos que hay y ya resultará válido todo lo que haga yo en ese procedimiento. Podré ir a ese domicilio de manera directa, ¿vale? Y esto ya lo hemos dicho, cualquier tribunal que necesite conocerlo podrá dirigirse para que se practique una anotación y que le digan el domicilio desde que surja, ¿vale? Desde que se averigüe o llegue a conocimiento. Esto puede salir pues, por cualquier procedimiento que exista en España, como digo. Bien, a partir de ahí la ley sigue diciéndonos qué es la entrega. Yo creo que esto ya lo sabemos, principalmente la remisión al domicilio por correo y entregarle, si estamos hablando de una citación o de algún emplazamiento, la correspondiente cédula. La entrega es la entrega. Normalmente lo más gráfico es cuando o bien la persona acude al juzgado y le realizamos una comunicación en sede. Esto lo hacen algunos juzgados que funcionan bastante bien. El auxilio no sale directamente, sino que se le remite por correo una citación para que venga, un aviso para que venga, que también tenemos esa posibilidad. La persona efectivamente viene y ahí es donde le hago la entrega. Bueno, pues yo dejaré una diligencia de constancia de que tal persona ha comparecido en el día de hoy y le he hecho entrega de lo que sea. Le he notificado, le he citado, le he emplazado, lo que ustedes quieran. La otra posibilidad es que mediante salida efectivamente de auxilio vamos a la casa y se la entregamos. Y la primera de todas, pues si se lo remito por correo, también le estoy haciendo una entrega porque lo ha recibido. ¿Qué tendré que hacer en este caso? Tendré que dejar constancia en el procedimiento de lo que estoy haciendo. Ahora veremos un poquito más adelante cómo se hace. Bueno, si con quien tengo que comunicar es un testigo o un perito, o incluso otras personas que tampoco son parte, se les remitirá con arreglo al 160. Bien, ninguna cosa nueva. Por correo, el famoso telegrama u otros medios. Aquí entra si la persona, el perito, me ha designado un correo electrónico. Cada vez se utiliza más esta fórmula, o por lo menos nosotros la utilizamos en el juzgado con peritos y con algunos testigos peritos sobre todo, bastante. ¿Por qué? Porque te dan un correo profesional y con eso ya se manejan ellos y nosotros también, ¿vale? Lo mismo, si no lo consigo a la primera, averiguaciones del artículo 156, averiguación de domicilio, normalmente el acceso al punto neutro judicial, previa resolución y solamente a las bases de datos que se acuerden, y posibilidad también de que el procurador que haya propuesto esta prueba, este testigo o este perito, haga él mismo la comunicación. Esto es distinto al famoso yo lo traigo a juicio, ¿vale? ¿Hace falta que lo cite a juicio? No, eso es una de las que más se da, pero es una de las comunicaciones, citación para comparecer a juicio. Pero puede ocurrir con una ratificación de un perito de un informe, puede ocurrir con lo que sea. Si el procurador asume que lo va a diligenciar, tiene que asumir el cómo lo va a diligenciar, ¿verdad? Elabora un acta donde pone que he ido al sitio y que le he citado o le he requerido en forma y lo he hecho, ¿vale? Lo otro es más bien manifestar que esos testigos, por ejemplo, comparecerán y que yo me encargo de que comparezcan a juicio. Eso es un riesgo que corre la parte porque esos testigos son de su cuerda o de su ámbito o son conocidos y no hace falta porque saben ellos que van a comparecer a juicio. Nos facilita un poco la labor y nos exime de la obligación de citarlos a juicio, ¿vale? Son distintos actos de comunicación. Si tampoco se ha podido realizar la comunicación al perito o bien o testigos, le notificaremos mediante entrega en el domicilio del testigo o perito de la resolución que sea o la cédula de citación o emplazamiento de que se trate. Los cambios de domicilio, como cualquier persona, peritos o testigos tendrán que comunicarlo mientras esté vivo el procedimiento, ¿vale? Cuando mandemos esa cédula, que es algo que el Atlante falla bastante, se le dice que cualquier cambio de domicilio tendrá que estar ahí. Las cédulas no sé si lo habrán modificado, pero las que yo he visto en civil y en penal no tienen esta advertencia. No sé si lo habrán modificado, pero deberemos decírselo en la primera comparecencia si no está en la cédula que les entregamos, ¿vale? Bueno, aquí nos viene el cómo dejamos constancia nosotros de que hemos realizado una comunicación por correo, por telegrama o por correo electrónico principalmente, aunque hay otros medios, pero nosotros tenemos principalmente el correo electrónico. Es una diligencia de constancia un poco fastidiosa. ¿Por qué? Porque nosotros al día podemos mandar un montón de cédulas de citación y a lo mejor el correo en nuestro juzgado no lo hacemos nosotros. O sea, meter la cédula en un sobre, ponerle
el acuse de recibo rosadito de correos y enviarlo o escribir a mano la dirección y el destinatario, a lo mejor lo hacemos, depende del juzgado, un tramitador en su propio procedimiento o hay un encargado, normalmente auxilios, que lo hacen, que son los que negocian luego con el personal de correos, ¿verdad? El pesado, que si te mando tantos sobres, ticar cada una de las cartas, el tamaño de los sobres, todo este protocolo inmenso que al final es bastante engorroso. Pues nosotros en el procedimiento, para hacerlo bien y de forma correcta, deberemos dejar una diligencia en la que ponemos que en el día de hoy se remite por correo certificado, acuse de recibo, cédula de citación y copia de la demanda y documentos acompañados a fulanito de tal en la dirección cual, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Para dejar la fecha y el día en que teóricamente ese sobre ha salido del juzgado hacia, por el servicio de correos hacia allá. ¿Que falla unos cuantos días? Sí, puede fallar. Bueno, pero por lo menos a los efectos procesales ya podemos acreditar que en ese día salió, con los problemas que puede dar por las cosas que le he dicho. Bueno, así se da fe y es el letrado el encargado de hacerlo. No el encargado de poner la dirección, sino el responsable. Cuando vuelva, lo mismo, dejaremos constancia de que por recibido el anterior acuse de recibo del servicio de correos, podemos poner si es positivo o si es negativo, o si nos incluye alguna incidencia del tipo ausente de domicilio, se niega a recogerlo, lo recoge en oficina, domicilio incorrecto o incompleto, eso es importante, ¿vale? Todo ello mediante las correspondientes diligencias de constancia. Bueno, si hacemos una remisión múltiple, vamos, simultánea a varios lugares, pues bueno, lo podremos hacer y se puede acordar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nos constan varios domicilios. Por economía procesal entendemos que no va a estar en el primero, sino en el segundo, pero hay que intentarlo. Lo mandamos a los 2 o 3 que haya. Eso nos lo permite la ley de enjuiciamiento civil. Luego nos pone la ley que si el destinatario tuviera su domicilio donde radique la sede y además las comunicaciones no fueran de estas dos que decimos, personación o intervención personal, ¿vale? Podrá remitirse por cualquier medio, por cualquiera de los que se refiere el apartado 1, es decir, correo certificado, cualquier otro medio semejante, bien, incluso llamarle por teléfono y que venga a firmar, vale, siempre y cuando no sea personación, no sea intervención personal. Se podrá remitir la cédula de emplazamiento y que comparezca en la sede y le notificamos. Este es el ejemplo de que, oye, ¿tienes un teléfono de esta persona por aquí? Sí, mira, aquí yo tengo un teléfono que me dio una vez, llámalo a ver si está y que venga. Efectivamente, le llamas y viene. Esas cuestiones están muy bien cuando funcionan, pero cuando no funcionan nos dan más trabajo, ¿verdad? Porque nos dan la obligación de poner una diligencia de constancia telefónica. He llamado a fulanito y me sale apagado, me sale el correo, le dejé un buzón de voz donde digo no sé qué, no sé cuánto. Entonces, utilizarla sí, porque la ley nos lo permite, pero tener en cuenta que a veces se nos puede ir en nuestra contra en cuanto al procedimiento, al trámite. Nos obliga a hacer más trámite. Entonces, utilizarla con esa inteligencia que a veces, yo qué sé, te sale y decir, me da que esta persona sí me va a atender por teléfono, o voy a intentarlo de esta manera, me dio el teléfono su hijo que lo llame, bueno, pues ahí sí, ¿vale? En otros casos, pues si ya me ha fallado muchas veces en la casa y tal, pues no, porque no tiene más, lo que nos permite la ley no nos lo obliga, ¿vale? En la cédula va a ir todo esto. Yo les he traído hoy 2 modelitos, uno de cédula de citación y otro de un emplazamiento. Veremos el contenido que tiene, aunque creo que ya en el tema 25 lo vimos. Ahora lo vemos al final, después de repasar esto. El 161 ya nos habla de que lo que vamos a hacer es entregarle una copia literal de la resolución, si nos falla la remisión, ¿verdad? Y nos falla la entrega en el domicilio o que venga la persona y la entrega, lo intentaremos en la sede del tribunal. También podemos volver al domicilio y intentar entregarle copia literal de la cédula. Lo que haremos será una diligencia de que se le entrega copia. Pues bueno, no hay ningún problema. En la ejecución veremos algunos detalles, pero no me quiero meter. Lo veremos todo en el tema de la ejecución, de cómo se prevén las comunicaciones. Haremos una diligencia, se firma in situ, ¿verdad? Si hemos ido al domicilio, ningún problema. Y si se lo hemos encargado al procurador porque lo ha solicitado, procurador y persona que recibe, pues también nos firmará.
tenemos que saber que en este articulito nos permite no solo entregárselo al demandado, sino que depende de la actitud del demandado o las personas que nos encontremos, o incluso si no nos encontramos a nadie, tenemos que ver qué es lo que hacemos en el domicilio una vez que llegamos. Normalmente, compañeros de auxilio judicial. La ley nos va marcando distintos supuestos y las preguntas del tipo test van sobre alguno de estos supuestos. El punto 1 es una generalidad. Por medio de diligencia dejaremos constancia. Lo ideal que la persona nos abra la puerta y que, sí, buenos días, ¿quiere usted café? Tal, que hay que firmar, que colabore y se dé por notificado, por citado, por emplazado, ¿vale? Lo del café es broma. Bueno, ¿qué puede pasar? Que efectivamente la persona esté en el domicilio, pero ya no nos da café, ya no quiere saber nada. En cuanto le decimos que somos del juzgado, la actitud cambia, ¿verdad? Y ya no quiero firmar y no quiero recoger nada. Pues, ¿qué hacemos en ese caso? Oiga, le informamos como agentes que actúan con carácter de autoridad, ¿verdad? Tanto el funcionario normalmente de auxilio o el procurador, si es que ha asumido practicar esa comunicación, le hago saber que le queda en su juzgado a disposición tanto la resolución como los documentos, como le digo a usted que tiene que ir porque le vamos a requerir o por lo que sea. Cédula de emplazamiento, cédula de citación. Y le advierto que ya surte efectos la comunicación, es decir, el juzgado en este procedimiento ya le tiene por citado, ya le tiene por notificado, ¿vale? ¿Se entiende esto, no? Es una garantía que nos da la ley. ¿Tenemos que hacer la diligencia de constancia si no quiere firmar? Efectivamente, tenemos que hacer la diligencia y poner se niega a firmar. Tanto en, bueno, creo que en casi todos los partidos judiciales existen, otra cosa es que los queramos usar o no, nos parezcan mejor o peor, incluso los juzgados de paz también, formularios, ¿vale? Formularios tipo de esta diligencia de constancia, donde pone fecha y hora de práctica, qué es lo que hacemos, si una notificación, una citación, incluso añaden el requerimiento si es que lo van a hacer. Llego al lugar, cito en tal sitio y me encuentro si está, no está, está y se niega a firmar, está un familiar, está, es el lugar de trabajo, en fin. Supongo que habrán visto alguno de estos formularios, los han visto sobre todo los interinos que estamos en los juzgados, son diferentes, ¿verdad? Incluso si te vienen de fuera de otra isla, son más diferentes todavía. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Al modelo. No sé si alguien me dice algo por ahí. Si lo han visto, tiene los campos para la firma y para las resoluciones que se entregan. Sí, me están contestando que sí. Sí lo han visto, vale. Si no, pues el próximo día traemos uno por lo menos de la Orotava que se ve un poco. Esto facilita mucho el trabajo de los auxilios. Lo que ocurre es que son diligencias que no quedan integradas en el procedimiento. Tendrían que escanearse y subirse a ese buzón de documentos, ¿no? Que llamamos documentación telemática o la ruta, la famosa ruta de escaneo, ¿verdad? Bueno, otra posibilidad que tenemos es que donde vayamos a hacer el acto de comunicación fuera donde tenga el domicilio según el padrón, a efectos fiscales, el que nos haya surgido del registro, o sea, la vivienda, y que además no esté allí la persona. Si no nos lo encontramos, podemos hacer entrega a todos estos. Esto es pregunta de examen siempre. A cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva mayor de 14 años. ¿Significa esto que con 14 se lo puedo hacer? Pues técnicamente no, mayor de 14 años. 14 años y 3 días sí nos vale. ¿Vale? Si el cumpleaños es ese mismo día, tendré que ver incluso, ¿vale? Lo que quiero decir es mayor de 14 años. Si la pregunta trampa nos pone 14 años o mayor de 14 años, que realmente sería un imposible, pero lo hemos visto, mayor de 14 años siempre. 13 años, 14 años, mayor de 14 años, mayor de 14 años. Bueno, si es una urbanización, al conserje. ¿Advertencia que le hacemos? Pues que está obligado a entregarle todo lo que le damos al señor y además que si sabe su paradero nos lo comunique para dejarlo en auto. Bien, pues ningún problema con esto, ¿vale? Lo relleno, lo acredito a la persona, identifico el DNI, ¿es usted el conserje? Sí, perfecto, el portero, alguna cosa. ¿Conoce usted el lugar? Sí. ¿Sabe usted el paradero? ¿Lo puede avisar? Sí, perfecto, pues muy bien. Si no, pues no podría hacerlo. Hay otros casos en los que te dice que no conoce a ese vecino, el sobrino es menor de edad, por ejemplo, o la persona que te encuentras dentro, o bien se niega totalmente diciendo que no puede
entregársela. Pues bueno, pues entonces lo hacemos constar y un poco depende, ¿vale? Porque a veces podemos forzar un poco esto con el carácter de autoridad, es advertirle que tiene la obligación porque me ha dicho que lo conoce, que sabe dónde está, pero otras veces sabemos que va a ser negativo, con lo cual pues nos ahorramos eso. Último, penúltimo, si fuera un lugar de trabajo no ocasional y no estuviera la persona, a la persona que diga que lo conoce, que manifieste conocerlo, o si hay un registro, ¿verdad?, en la empresa o un recursos humanos o bien algún departamento de la empresa encargado de sellar el correo, pues esa persona que nos lo firme y que se identifique, pues que lo haga. Le hacemos las mismas advertencias y punto, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos constar? Lo que hemos dicho, quién lo recibe, o sea, para quién va y quién lo recibe realmente. El demandado es Pepito Pérez, en tal hora y tal sitio no lo encontré, pues se lo entrego al conserje, se lo entrego a su familiar mayor de 14 años, se lo entrego al recursos humanos de la empresa donde trabaja de manera no ocasional. Bueno, pues todo eso. Y por último, nos queda el caso en el que vaya al domicilio y no encuentre a nadie. Pues bueno, ahí lo que hacemos es volvernos al juzgado con la diligencia famosa negativa, ¿verdad? Que nos suelen entregar algunos compañeros en algunas ocasiones. En la Orotava, pues el porcentaje es bastante alto de positivos, la verdad tengo que decir. Y lo que haremos será volvernos al artículo 156 para averiguación de paradero. Entre medias, ¿qué tiene que hacer el compañero de auxilio? En el lugar, intentar averiguar por los vecinos, que es el famoso preguntado a los vecinos. Aquí tengo yo una batalla a veces con los auxilios porque no es del todo correcto preguntado a los vecinos. ¿Por qué? Porque si los vecinos me dicen un domicilio, pues puedo consignarlo en la diligencia, pero si está en la misma calle porque me he equivocado de número o lo que sea, aprovecho el viaje y voy al nuevo número. Entonces no puedo poner que preguntado a los vecinos me dicen qué tal, sino preguntado al vecino don Pepito Pérez, y si no me quiere dar el nombre, preguntado al vecino del sitio tal o a quien dice ser vecino del quinto B, ¿vale? Me dice que no es el quinto B, sino que vive en el sexto A del mismo edificio. Personados o sea, una diligencia bastante más completa. Te está haciendo una pregunta Isabel, dice que si le dicen que dónde trabaja, que si van. ¿Cómo que si van? O sea, si sales a hacer una diligencia, entiendo, y te dice fulanito trabaja en Mercadona, si vas a Mercadona a citar, no. A ver, eso en principio las salidas se suelen hacer de manera organizada y de manera masiva, vamos a decir. Por lo menos en nuestro partido, el auxilio sale por la mañana y vuelve pues a las 12, a la 1 o cuando le toque. Tenemos un montón de cosas previstas. En Madrid, por ejemplo, se cogen un taxi y están todo el día haciendo zonas. Tienen distintas zonas, van en parejas y hacen pues la calle. Están en la calle todo el día realizando actos de comunicación. Normalmente... Fíjate que funciona... Sí, dale. Que también lo que se hace es recogerlo en la diligencia. Exactamente, eso iba. El domicilio, ¿Dónde dice que trabaja? Trabaja y toda la historia. Lo recoge así, lo traes al juzgado y normalmente lo que hacemos es unir esa diligencia y dar traslado a la parte. Para que inste que lo notifiquemos allí. Que trabaja en Mercadona o lo que sea y que ellos te pidan la notificación o citación laboral. Mira, Ángela dice que ella salió un día, entiendo. Me dicen una vez que estaba de bares y yo venga a los bares de la calle. Bueno, yo tengo otro ejemplo. Sí, anécdotas de estas tenemos miles. Pero bueno, por completar la pregunta de Isabel, para que nos quede claro, piensen todos que cada uno sabe de su partido judicial, ¿verdad? Y los que estamos estudiando por libre nos hacemos una idea de lo que puede pasar en los distintos juzgados. Pero cada partido es un mundo y sobre todo hay muchos partidos judiciales que ya cuentan en Península con servicios comunes de notificaciones y embargos. Nosotros tenemos Santa Cruz, Las Palmas, no sé si Lanzarote tiene, creo que no, ejemplos de eso, de un órgano establecido, un servicio común exclusivamente para eso. Entonces, todos los días estamos saliendo. ¿Cómo lo hacemos? Como dije, nos organizamos
incluso por zonas. Santa Cruz tiene, Carmen no está por aquí, no. Santa Cruz tiene distribuido, pues por ejemplo, yo auxilio, trabajo siempre en la zona de Chamberí, el barrio La Salud y Ofra, pues siempre voy a salir ahí. Si me surge, Isabel, un puesto de trabajo que está en San Andrés, que pertenece a Santa Cruz, pero es de San Andrés, yo volveré a mi juzgado con la diligencia que dice SEO, con todos los datos que yo haya conseguido, poniendo ahí que el domicilio laboral es en San Andrés, en la pescadería Flores, y el compañero que tramita, una vez que llegue al juzgado, lo enviará de nuevo para ir a ese sitio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo que dice Ángela, que puede ser una cuestión excepcional. Si yo estoy terminando el día y me dicen que el señor está en el bar 2 calles más abajo, pues queda un poco a mi tiempo, a mi decisión, pero no estoy obligado a hacer eso, ¿vale? No estoy obligado porque la ley no me habla de que yo persiga al demandado, no, me habla de que yo lo localice y que si voy al domicilio y no está, le pregunte o intente averiguar. ¿Qué ocurre? Que el intente averiguar, pues bueno, puede entenderse como, oye, me acerco al bar de la esquina a ver si está. Vale, y entonces, ¿qué? Le pregunto que dónde vive, le notifico ahí mismo, queda un poco a lo que el auxilio pueda realizar en ese momento físicamente. Y las ganas de complicarse también, ¿vale? Cumplir lo que dice la ley, sí, a tope. Demás, pues como ustedes lo vean, ¿vale? Si creen que les va a salir bien, oye, perfecto. Yo tenía un compañero en Weimar, que Vicente a lo mejor lo conoce, no sé si tú estabas en esa época, Vicente, Juan Carlos del 2, espléndido, un auxilio judicial que me llegó a citar a un demandado en una barca a 100 metros en el mar. Bueno, esto se está grabando, pero bueno, sí lo conocí. Pues, Marga también, es verdad. Pues Juan Carlos conocía dónde podía estar, preguntó en los bares y le dijeron, no, salió de pesca y está en fulanito en tal sitio. Pues se acercó el señor al muellito de Weimar, lo esperó y cuando el señor regresaba consiguió la citación. Efectivamente, era un máquina. Vale, pues eso nos puede salvar un procedimiento y agradecido y muy bien, porque es un buen trabajo realizado. Ahora, lo pescó, efectivamente. Pero nosotros estamos ahora en la fase, en la fase oposición, en la fase que tenemos que ser muy, muy, muy rigurosos porque la pregunta va a ser literal, no nos va a poner la posibilidad de ir al muelle, la posibilidad de ir a un barco, no, no, no. Nosotros vamos, si no está, directamente, vamos a compartir de nuevo pantalla, directamente vamos al sitio que nos corresponde, que es el artículo, el punto 4, ¿vale? No se halla nadie en el domicilio, intento, y si no, pues para casa, ¿vale? No esté nadie en el domicilio, en el acto de comunicación, procuramos averiguar allí, el famoso preguntado a los vecinos, si me surge alguna información la hago constar, diciendo quién me lo da o quién manifiesta que dice ser o dice estar, bien. Si es lugar de trabajo y ya no trabaja allí, ¿vale? Pues si alguna persona me dice dónde está, el trabajo actual, el domicilio actual, lo mismo. Sería una diligencia negativa de comunicación y intentaré en el nuevo domicilio. Intentaré no quiere decir que el auxilio in situ vaya. No sé si esto es lo que te dio la confusión a lo mejor, Isabel. Esto quiere decir que me vuelvo al juzgado porque te está diciendo que hay una diligencia negativa de comunicación. Esta puede ser otra pregunta. Si yo voy y el señor no está, pero me dan un domicilio nuevo, ¿esa diligencia será positiva o negativa? Es negativa, porque yo iba a practicar un acto de comunicación que no he podido realizar. Ahora, al menos me voy con una posibilidad, me voy con que alguien me dice que está en tal sitio, pero sigue siendo diligencia negativa de comunicación, ¿vale? De comunicación. Tengo algún dato, pero no lo es. Posteriormente, lo que dice SEO, en el juzgado habrá un traslado o de oficio se acordará que se vaya al nuevo domicilio, ¿ok? Bueno, si no hay otro domicilio, averiguación domiciliaria, fin, sí. Se lo dijimos en la semana pasada, que es importantísimo el artículo el 161. Y ese lo vemos bastante. Bueno, aquí entra un poco este articulito, creo que no lo vamos a decir mucho, que ya lo vimos porque va en consonancia con el 273. Viene en relación a qué personas están obligadas por ley a relacionarse con medios telemáticos. Nosotros al estudiar ese artículo, el 273, veremos que todas las personas jurídicas
todos los profesionales de la justicia, procuradores, abogados, algunos peritos, todas las administraciones tienen la obligación ya de utilizar LexNet como medio telemático y tienen la obligación también de notificarse o recibir actos de comunicación por medios electrónicos. Los que hemos visto Atlante ya sabemos que hay una pestañita allí donde nos pone comunicación a través de medios telemáticos. Sí, plin, notificaciones telemáticas, con lo cual ya estamos salvados porque la notificación es como si la hiciéramos a un correo electrónico o a un procurador. La hace LexNet, la hace Atlante directamente, ¿vale? Nosotros nos tienen que decir, si son personas no obligadas, es decir, particulares, nos tienen que decir que eligen ese medio, pero por eso digo que prefiero verlo cuando nos toque ver el 273 al inicio de los declarativos y todo eso, viene a completarlo. Pero básicamente es que los no obligados, personas de la calle particulares que no hemos empezado el procedimiento, tenemos derecho a decirle a la administración que nos mande las comunicaciones a un correo electrónico, por ejemplo. Y entonces a partir de ahí siempre va a ser esa la notificación. ¿Qué ocurre? Que hay un detallito, voy a saltarme hasta aquí, que es importante. En cualquiera de los supuestos de comunicación telemática, que son notificaciones telemáticas, correos electrónicos, etcétera, excepto las comunicaciones a los procuradores, pero a los servicios del colegio, es decir, cuando decimos lo mando a la sala de procuradores, ¿verdad? El otro día vimos un ejemplo, cuando el volumen de la documentación sea tan grande que no se pueda subir a la notificación telemática. Cuando por el tamaño o por la forma o porque se trate de objetos y no de documentos, no podamos unirlo a la notificación. Bien, ahí tenemos que hacer la famosa notificación con efectos diferidos. Pues va a irle por sala al Colegio de Procuradores el resto de la documentación, por así decirlo. Y el efecto de la citación lo tendremos cuando el procurador recoja ese volumen de documentos, ese objeto, esa cuestión que va unida a la notificación. ¿Recuerdan esta notificación en diferido? Bien. Cuando la persona no obligada nos dice que quiere un correo electrónico para comunicarse con nosotros, nosotros lo tenemos de acuerdo. Bien, decimos que sí y le empezamos a notificar todo ahí. Pero con este detalle. Oye, si pasan 3 días sin que tú te metas en tu correo electrónico, que tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu correo electrónico, pero en el procedimiento se entenderá la comunicación efectuada. Si es una notificación, es una notificación. Si es una citación para que venga y no abriste el correo, pues no lo abriste. Oye, eso es problema tuyo. Te estamos dando 3 días para esto. Si al tercer día no lo abres, el correo, yo entiendo que sí. ¿Cómo sabemos eso? Por la fecha de envío, fecha de recepción. Eso ya lo tenemos con el correo electrónico y la remisión telemática. A partir de ahí contamos el plazo y punto. Como nos habla de 3 días, ¿vale? Hablaremos de días hábiles. Si es un sábado o un domingo, lo tendremos que respetar. Bueno. ¿Cuándo lo puede justificar que no? También están por aquí los supuestos. Esto yo creo que se lo han leído. Es por un fallo en el sistema, causas técnicas. Incluso nos habla de que en el momento de comunicarlo hay un fallo, pero luego se reactiva el sistema y él entra y accede. Ahí suspendemos, ¿verdad? Contaremos desde el momento en que hubo un fallo, todo este tiempo está suspendido y cuando se reactiva usted puede entrar. Pues si ha entrado, en ese momento lo tendré por realizado el acto de comunicación. También nos habla de que agosto no es hábil, salvo para algo en penal. ¿Quién se acuerda? ¿Qué actuaciones son hábiles o para qué actuaciones son hábiles todos los días del año, incluido agosto, en penal? ¿Alguien que se atreva? Vale. Bueno, yo dejo la preguntita hecha y aquí este punto lo que nos viene a decir es que se puede digitalizar toda aquella documentación que nos venga en soporte papel para poderla unir a las comunicaciones, ¿vale? Este es el famoso subir a la ruta un documento, lo escaneamos y automáticamente no, lo tenemos que hacer manualmente, ¿vale? Si no fuera posible esta digitalización, siempre habrá de aportarse en soporte papel el original y en su caso solicitar el desglose después, ¿vale? Previo cotejo o previo testimonio. Este articulito me lo voy a saltar que no es muy importante. Comunicación edictal sí que tiene su importancia. Una vez realizadas todas las averiguaciones domiciliarias que nos permite el 156, lo que tenemos que hacer es comunicación edictal. ¿Cómo lo haremos? Tablón único edictal.
cuando se acuerde, y de esta manera se sube un extracto al boletín oficial, ¿vale? No tenemos que saber sino cómo se realiza, que bueno, ya hemos visto un poquito, lo explicamos antes. De desahucio no teníamos nada más. Y si se trata de un exhorto, ¿vale? Estos serían los exhortos. Aquí quería pararme solamente para decirles que el exhorto no es técnicamente... ¿Qué pregunta hiciste antes? ¿Qué días eran hábiles en penal? Sí, en penal son hábiles todos los días del año para... Sí. Sí, está bien enfocado, Carla, está bien enfocado lo que estás diciendo. Es que no veo yo la respuesta, no sí, sé. Es la instrucción del sumario. Ella puso causas criminales, pero bueno, está bien. Efectivamente. Para la instrucción del sumario, ya lo veremos en su momento. Son hábiles todos los días del año. Miren, lo que les quería decir. Creo que Carla se quedó con cositas del año pasado. Sí. De los exhortos, ya hemos visto el exhorto en el tema 27, entiendo, y lo que nos falta aquí completar es decir que el exhorto como tal no aparece en el artículo 149. Si ustedes se fijan, en el artículo 149 aparecen los actos procesales de comunicación: notificación, emplazamiento, citación, requerimiento, mandamiento y oficio. Tenemos 6 tipos, ¿vale? Lo que no nos aparece es en el 163, 4, perdón, no, 5, auxilio judicial. Aquí. El auxilio judicial es el exhorto y es el acto procesal que utilizamos para pedir colaboración a un juzgado. Lo que incluimos dentro del exhorto, es decir, en qué consiste la colaboración, puede ser un acto de comunicación o no, porque si yo lo que le pido al juzgado es que me envíe copia de un procedimiento, testimonio de una resolución, no le estoy diciendo que practique un acto de comunicación. Por lo tanto, si la pregunta es si el exhorto es un acto de comunicación, por el 149, no. Sobre todo para interinos e interinas. Como estamos muy acostumbrados, oye, ¿cómo le notifico esto? Por exhorto. ¿Cómo le requiero? Por exhorto. No tiene nada que ver. El acto de comunicación siempre va a ser requerimiento, notificación, citación. La manera en que yo lo realizo, en este caso, va a ser por exhorto. Le voy a decir a un juzgado que colabore conmigo. Bien, lo que añadimos ahora por el 165 es que existe un sistema informático para tramitación de exhortos. No voy a entrar mucho porque es algo que todavía lo estamos utilizando de poquito en poquito, ¿vale? Y la verdad que sí que funciona. Ya en comunicación LexNet con Península funciona bastante bien porque además subes el exhorto facilísimo, haces el exhorto, lo subes, añades la documentación y inmediatamente lo tenemos canalizado al juzgado que sea. El propio programa te emite un justificante del momento en que se envía, con lo cual solo tienes que unirlo para saber que está enviado. Te ahorras el papel, porque solamente va la documentación que subes telemáticamente. Y la verdad que si el otro juzgado trabaja con el mismo sistema o entra a la bandeja de exhortos, que al final es una bandeja de correo realmente, exhortos recibidos, exhortos enviados, pues funciona bastante bien. Si tuviera que mandar cositas en papel, por la misma cuestión que veíamos antes, lo añadiremos. El 166 nos habla de cuándo los actos son nulos. Esto va unido a toda la nulidad de actuaciones, pero bueno, principalmente saber que si la persona a la que hemos notificado se hubiera dado por enterada, sería un supuesto en el que no cabría instar la nulidad. Es decir, yo no puedo recibir, por ejemplo, una notificación que está mal hecha porque se la entregaron a persona distinta que no me conoce o en domicilio que no es, o me entregan una citación sin la fecha, vale, todo está mal y todo sería nulo, pero si yo me doy por citado porque llamo al juzgado, me preocupo, averiguo dónde es el juicio, etcétera, y voy, o me doy por enterado y no voy, no se me está causando lo que la ley llama indefensión. Por lo tanto, esa nulidad que se pretenda luego no se puede alegar. ¿Por qué? Porque me van a decir, oiga, usted es que vino al juzgado y ya le informamos, mire, usted compareció y le dijimos aquí, que lo pone, que viniera a tal juicio, le dimos copia de la demanda y todo. ¿Cómo va usted a decir que no fue notificado y que es todo nulo? ¿Vale? Saber eso.
Si existe alguna indefensión, sí se podrá instar la nulidad. Y por último, nuestra responsabilidad. Esto quizás no sea tan importante para las preguntas, pero sí que es importante a la hora de la verdad, ¿vale? A la hora de estar trabajando en el juzgado. Tanto el letrado de la administración, porque es el responsable de que se lleven a cabo todas las comunicaciones en plazo, como los funcionarios de los distintos cuerpos, tenemos nuestra responsabilidad. Si damos lugar a un incumplimiento, a una nulidad, a un defecto, dice la ley por malicia o negligencia, ¿vale? El simple error, a lo mejor un exhorto enviado a un juzgado que no es, o una citación con una fecha mal transcrita, esos son errores, ahí no hablamos de ningún tipo de intención, ¿vale? Hablamos de que de alguna manera se probara que el funcionario o el propio letrado están interesados en causar ahí un retraso en el procedimiento. Ahí sí, ahí entra en marcha la corrección disciplinaria en cada caso quien corresponda. A nosotros, ¿qué nos harían? Un expediente del letrado de la Administración de Justicia, la Dirección General abriría ese expediente para ver si hemos cometido alguna infracción de reglamento y nos corresponde alguna sanción de las también previstas en el reglamento. Ese procedimiento ya lo estudiaremos, tenemos derecho a defendernos, obviamente, tenemos derecho a defensa mediante abogado o mediante delegado sindical que nosotros elijamos, representante sindical, no tiene que ser delegado, sino puede ser cualquier otra figura, y se nombra un instructor, el instructor instruye, ¿vale? Podemos proponer prueba y al final de todo eso sale pues o una propuesta de sanción o un archivo del expediente. Del mismo modo, el procurador, en esos casos que haya asumido llevar a cabo el acto de notificación, de comunicación, también es responsable y podrá ser sancionado conforme a las normas de su colegio, tanto código deontológico como normas profesionales, ¿vale? Hasta aquí toda la normativa, dejo de compartir, toda la normativa de este tema, que es súper importante hasta el 168. Nos quedan algunos supuestitos especiales que los vamos a ver rápidamente y nos lo terminamos. Esto fuera. Volvemos a la página, volvemos aquí y nos vamos a esta. Díganme si se va viendo, requerimientos, oficios, toda la regulación, ¿vale? Ya vimos todos estos artículos. Supuestos especiales, son 5 casos nada más. Articulitos que nos vamos a tener que ver. Hablábamos ya el otro día y hoy de esa figura que se denomina rebeldía procesal y que viene a ser una posición en la que se sitúa el propio demandado, bien al inicio, bien al final del procedimiento, bien durante el procedimiento, que no es permanente, que puede situarse en rebeldía procesal y puede deshacer esa rebeldía procesal. ¿Cómo lo hace? No solo mediante la inactividad en el procedimiento, es decir, le comunicamos o le emplazamos para que realice algún acto en el procedimiento, incluso el primero de todos, que sería su comparecencia o su personación, y de manera pasiva no hace nada, ¿verdad? Se sitúa en esa rebeldía procesal, de ahí podemos entender el no quiero comparecer, no quiero actuar, ¿vale? Y bloquearía el procedimiento si no fuera porque tenemos esos mecanismos para continuar el trámite. No solo está lo del registro de rebeldes civiles, sino que nosotros vamos a declararlo en rebeldía procesal con una serie de efectos. La rebeldía la tenemos en los artículos 496 a 499, aparte de algunos conceptos jurídicos sobre ella, algunas consecuencias. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es simplemente saber sus características. Supone que no ejercito el derecho a que tengo, por ejemplo, me emplazan para contestar a la demanda y en el plazo de 20 días que me dan, no lo hago, no contesto a la demanda, me declaran rebeldía procesal. Es una situación formal y no material. ¿Esto qué quiere decir? Que la mera rebeldía procesal no tiene más consecuencias que las que vamos a ver y que además es reversible completamente. La falta de personación o de comparecencia simplemente es una postura que adopta el demandado en este caso, que no tiene más contenido que ese. Estoy voluntariamente en la inactividad. No quiero actuar en el procedimiento. Como mi voluntad es no actuar, no actúo, pero desde el momento que quiera cambiarlo, lo puedo cambiar. Y las consecuencias decaen, ¿vale? Se entiende esa doble posibilidad, ¿no? Estoy rebelde y cuando quiera lo dejo, por así decirlo. Situación provisional, no cabe una rebeldía parcial tampoco, ¿vale? O estás rebelde o no, o se te notifica o no se te notifica.
Solo atañe al demandado, efectivamente, no puede ser otra persona, y no va a paralizar ni suspender el procedimiento. Simplemente se declara con las consecuencias que vamos a ver y no tiene nada más. ¿Quién la declara? Pregunta de examen, el letrado de la administración, cuando el demandado no comparezca en un emplazamiento o en una citación. En algunos casos le va a corresponder al tribunal, pero nos lo tiene que decir el propio procedimiento, ¿vale? En algunos supuestos nos lo va a decir que será el tribunal el que declare esa rebeldía, no hace falta profundizar más ahora. ¿Qué hacemos con el decreto que acuerde la rebeldía procesal? Notificársela, o por lo menos intentarla. Por correo, si tenemos domicilio, mediante entrega, mediante citación para que venga, lo que sea. Intentar agotar esas vías si tenemos datos y si no, por edicto, si no tenemos ningún dato o ningún domicilio. Consecuencia principal de todo esto, aquí se la pusimos en grande. Una vez hecha esta notificación, aunque sea por edictos, ninguna otra notificación, excepto la última, la resolución que ponga fin al procedimiento. Con carácter firme de los recursos y todo eso, no, fin al proceso en primera instancia de manera definitiva, hasta que se resuelva el fondo del asunto. ¿Vale? Luego ya, una vez que le notifiquemos esa, también de la misma forma, intentando domicilio y si no, por edictos. Ya veremos si él quiere volver y recurrir, personándose, abandonando su situación de rebeldía, o bien eso deviene firme y listo, y otra cosa mariposa. Bueno, ¿cómo le notificaremos esta última? Mediante entrega de copia en el domicilio, si nos consta, y si no, lo mismo, por edictos. Aquí ponía por el BOE, Boletín de la Comunidad Autónoma. Aquí ahora ya lo que hacemos es subir el edicto al tablón de notificaciones, al tablón de edictos único. ¿Vale? Hasta ahí con eso. Tenemos dos supuestos en la rebeldía. En el desahucio por falta de pago subiremos el tablón nos sigue poniendo tablón de anuncios en la oficina. Es el único caso en el que respetamos el tablón del juzgado. Les he dicho que este proceso de desahucio tiene muchas coletillas distintas. Esta es una de ellas. La publicación en el BOE podría tardar más. Nosotros lo que hacemos es publicar edicto en el tablón de anuncios de la oficina y seguir para adelante con esa notificación, en este caso, de la sentencia que normalmente acuerda el desahucio, ¿vale? Al desahucio por falta de pago. Si después viene el rebelde, ya lo podemos entender. Deja de ser rebelde. A partir de ese momento en que comparece, ya no está en rebeldía y puede actuar normalmente. Ni tiene castigo, ni tiene otra consecuencia. Simplemente a partir de ahora ya me interesa estar en el procedimiento y lo hago. Hay incluso procesos o momentos procesales en los que le puede convenir dejar la rebeldía, como por ejemplo el momento de proposición de prueba en una audiencia preliminar. Me han declarado rebelde, pero yo sé que tal día es la audiencia, oye, pues voy a comparecer, voy y realizo la audiencia previa. O miren, no fui a la audiencia previa porque estaba rebelde civil, no me notificaron nada más, pero sé cuándo es el juicio y voy, ¿vale? ¿Yo puedo pretender practicar prueba en el juicio oral? No, porque el momento era en la audiencia previa, pero sí que podré intervenir en ese juicio porque ya no estoy en rebeldía y por lo menos interrogar o aprovechar la prueba que haya sido propuesta y admitida por las otras partes. Ya es algo, ¿vale? Abandono esa situación de rebeldía y ahora sí que me interesa. A partir de ahí yo creo que tenemos suficiente en cuanto a la rebeldía. Miren, la ley de enjuiciamiento civil también nos dice detallitos o cositas especiales para determinadas cosas en cuanto a la citación de las partes procesales. Por ejemplo, cuando tenemos que practicar prueba y esta prueba se produce fuera del juicio oral. Nosotros no lo hemos estudiado todavía, pero cuando estudiamos el procedimiento ordinario, la prueba se propone en la audiencia previa, un acto previo al juicio, y se practica en el acto de juicio. De esta manera, la prueba propuesta y admitida se practica en el estrado con todas las garantías de contradicción, de inmediación del juez, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuándo se cita a las partes para practicar una prueba que tiene que ir fuera del juicio? Por ejemplo, una diligencia final que ha quedado pues para practicar después del juicio al cabo de un mes, lo que sea, un reconocimiento de una finca o del inmueble o de lo que sea. ¿Cómo se cita a las partes del día en concreto? Con al menos 48 horas
aunque sea una parte que no tenga yo que ver con la práctica de la prueba, no tenga por qué acudir ni siquiera, pues se me cita y se me comunica con antelación suficiente y al menos 48 horas. Artículo 291, que se sale un poco de lo normal. ¿Cuándo citaré a las partes para el interrogatorio? Si la he citado y la parte no comparece, consecuencia esencial en el ámbito civil. Si la parte citada no comparece, le tendré por reconocido los hechos en los que hubiera intervenido y que además le sean opuestos. Aquí los abogados son bastante expertos en que cuando eso les ocurre, intentar dejar constancia en la vista o en todo de la mayor parte de los hechos que le sean perjudiciales a esta parte. ¿Reconoce usted qué tal? ¿Estaba usted en tal sitio? ¿Causó usted determinados daños? ¿Las humedades provienen de su vivienda? Es decir, una lista de preguntas y de hechos y de cuestiones para tenerlos por reconocidos. Es raro que una parte interesada en el procedimiento sea citada para declarar en calidad de demandante o demandado y no comparezca a juicio. Antes de todo esto, pues se insta una suspensión y no hay ningún problema, ¿vale? Tercera especialidad o excepción, cuando tenemos que citar a peritos y a testigos. Aquí estudiaremos, tanto en civil como en penal, cómo se nombra un perito, cómo acepta el cargo el perito, qué consecuencias tiene el perito que acepta el cargo y no hace la pericia, cuáles son los supuestos en los que tiene que recibir a cuenta un dinero que puede solicitar o no la provisión de fondos y qué ocurre si se le abonan, si no se le abonan, cuándo adquiere la obligación de prestar de realizar la pericia o el informe. Todo eso lo estudiaremos. Aquí nos limitamos a que le hemos citado. Todo eso, Fran, todo eso lo tenemos integrado, esta parte, este artículo en concreto, el 291 y el 292, no lo van a encontrar dentro del bloque del tema 28, pero sí que se lo van a encontrar en preguntas dentro del tema 16, ¿vale? Que ya del ordinario y del verbal. Por eso les estaba ampliando un poco lo que vamos a estudiar de los peritos. Pero este artículo sí que establece con respecto a la citación, una consecuencia que no tenemos en el demandante ni en el demandado. Peritos y testigos van a tener una multa. Si no comparecen y están debidamente citados, le impondremos esa multa de 180 a 600 euros y apercibimiento de que a la próxima desobediencia a la autoridad, ¿vale? A continuación de que el perito no venga, decidimos si nos hace falta el perito o no. Y es decir, si podemos continuar el juicio o no podemos continuarlo. ¿Y qué creen ustedes que puede ocurrir muchas veces con el perito que no va y decidimos continuar a juicio? Pues que existe una figura que estudiaremos, que es la diligencia final, en la que si un testigo o un perito no comparece o alguna prueba no se puede practicar en ese momento, de las que esté admitida, podemos terminar todo lo demás y dejar esa para diligencia final. Ya veremos en qué consisten estas diligencias finales, que son esas que se practican a posteriori del juicio. Algo raro en el procedimiento, pero que muchas veces salva celebrar casi todo el juicio. Bueno, cuarta especialidad. Esta les digo que no se ha puesto mucho en funcionamiento, al menos aquí en Canarias no la tenemos y en Península yo no tengo constancia de que exista. La disposición adicional quinta de la ley, o sea, al final de la ley, en las disposiciones adicionales, establecen, con objeto de la modernización de las oficinas judiciales... Dime, Seo. Nada, que Ángela está diciendo adiós. Ah, bueno. Con objeto de la modernización estableció unas oficinas de señalamiento inmediato para lo que ellos entienden que son juicios rápidos civiles. Sí, suena un poco raro, un poco a chino, pero así está previsto en esa disposición. Y también establece las obligaciones de los procuradores que quieren realizar actos de comunicación en esos procedimientos. Yo les he puesto aquí cuáles son los procedimientos, ¿verdad? Tenemos cositas, juicios que son aparentemente rápidos, que se van a celebrar rápido. Reclamaciones de cantidad de menos de 6.000 euros, desahucios por falta de pago o expiración del plazo, otra coletilla que hay que aprenderse. Medidas cautelares que sean previas o simultáneas en las cuestiones de guarda y custodia de alimentos. Las medidas provisionales también en la nulidad, separación o divorcio y aquellos divorcios y separaciones de mutuo acuerdo. En esos 4 o 5
tipos de procedimiento, estas oficinas de señalamiento inmediato, que funcionan como si fueran servicios comunes de notificaciones, ¿verdad? Pues realizarán las funciones de registro, reparto y señalamiento. O sea que entrarían por ese servicio común, se registran, se reparten y se señala a vista. Con lo cual, en un mismo servicio común haríamos todo esto. Si hay comparecencias en esos procedimientos, ya lo veremos, pues también se realizarían ahí. Y demás actuaciones a señalar. Luego le haríamos el trabajo sucio del trámite al juzgado al que se hayan repartido, incluyendo los actos de comunicación para todo esto. Bien, a partir de ahí lo remitiríamos para celebrar juicio, ¿no? Porque ya lo hemos señalado, y para dictar sentencia al juzgado competente. Con lo cual, fíjense ustedes si se ahorraría con estas oficinas de señalamiento inmediato. Lo que ocurre es que yo no he visto que se hayan desarrollado en ningún partido. Que si alguien sabe que funcionan en algún sitio, que nos lo diga, porque yo no lo he visto en ninguno. Y por último, los procuradores que asuman la práctica de actos de comunicación, si lo hacen así costar y lo pagarán ellos, es decir, los gastos de desplazarse al sitio, elaborar el acta, notificarlo, si ellos deciden alguna actuación intermedia como llamar por teléfono, remitir correos, burofax, lo que sea, para practicar estos actos, lo tendrán que costear ellos. Bueno, pues ellos lo harán, si así lo deciden, lo solicitan y se les conceda, y la ley le permite esta coletilla por cualquier medio admitido con carácter general. Es decir, que si consiguen un acta y se la firma, bien. Si consiguen un correo certificado donde conste el contenido y todo eso, bien. Si van al sitio y levantan un acta con la firma del señor, bien. Todas esas cositas valdrán y servirán para acreditarlo. Por último, ¿qué ocurre con la abogacía del Estado? Pues ocurre en concreto que hay un articulito en esta ley de asistencia jurídica del Estado e instituciones públicas que le permite, primero, comparecer directamente. Cuando la abogacía del Estado directamente o cualquier institución u organismo público que se defienda a través del abogado del Estado, ¿vale? La abogacía del Estado es una institución que actúa por sí misma y tiene que intervenir en muchos supuestos, casi siempre relacionados con administraciones, con responsabilidad civil, laboral, etcétera, de administraciones. En los concursos comparece también, porque actúa por interés de seguridad social, agencia canaria tributaria, algún ayuntamiento para alguna tasa. Todo eso se canaliza su defensa jurídica a través de los abogados del Estado. Directamente comparecen, no necesitan procurador. Vete terminando cuando pueda, Frank. Ya terminamos, sí. Los actos de comunicación se van a realizar directamente a través de él. En la práctica, ¿cómo se hace? Pues en la práctica lo que tenemos es notificación telemática al abogado del Estado, ¿vale? Como si fuera un procurador o un abogado más. También saber que en penal, esto no tiene que ver con este artículo, pero en penal, toda la fase de instrucción, el abogado del investigado no solo le defiende, sino que también le representa. Por lo tanto, no necesita procurador hasta una determinada fase del proceso, que ya veremos cuando termina la fase de instrucción. Por lo tanto, las notificaciones, los actos de comunicación serán telemáticamente con su abogado en el momento en que disponga de él, ¿vale? Pues hasta aquí ha llegado, pues casi nos queda solo la parte de penal del tema 28, así que quedan unos artículos de ley orgánica también. Los primeros, del 270, me parece. Sí, ahí, yo estuve mirando ahora, hay un par de ellos. Y otro par de ellos de ley de enjuiciamiento criminal. Vale. Pues duditas que nos hayan surgido. Chao, Carol. Vale. Bueno, Carol. Vale. Para la próxima semana vamos a terminar, casi terminamos el tema 4. El articulado que le vamos a mandar del tema 28 va a ser exactamente el mismo, del 149 al 168 creo que era, ¿no? Sí. Y ya la próxima, cuando veamos los artículos de ley de enjuiciamiento criminal, pues ya vamos haciendo la otra parte del tema 28. ¿Vale?
Sí, ya veo, Frank, que si te dejamos, llegas a las 9:30. Si me dejan, yo sigo aquí Sí, sí, dándolo. mira, ya se dice que Pero intensa la bueno, clase. muy bien. Bueno, Mira, Rocío, Seo, Alicia ¿cuáles estaba son calladita. los Sí, test? te digo, mira, el del tema 28, Sí, el que pone test 1, tema 28. sí. Y ¿Y el el, que, otro? y el otro vas al tema 4 Sí. y es el test. Espera un momento que te lo digo ahora mismo. El test. El 4. Test 4. Sí, Tema 4, test 4. sí, ¿Vale? el tema 28, el test 1. Vale. Gracias. A la próxima semana marcamos del 55 al 85 y del 122 al 127 de la ley de régimen de base local. Y con eso terminamos el tema 4 a falta de una parte de constitución que entra también dentro del tema 4, que es organización territorial del Estado. ¿Vale? Que eso lo vimos ya cuando vimos el tema 1 de constitución. Pero no estaría mal darle un repasito. Mira lo que te comenta Monse, Fran. Ajá. Tengo una duda respecto a las notificaciones del El desahucio. tablón de Tengo una justicia. mosca aquí que me está dando el coñazo, loco. Espérate, es el 291, si no me equivoco. Chao, Isabel. Espera. Déjame. No creo que lo hayan quitado de la ley con la última reforma, con la del tablón. Espera, Monse, lo voy a mirar enseguida. No, es porque no lo mantienen. No sé si se refiere a algo del edicto. No, no, es en el trámite, es en el verbal de desahucio, 441 o por ahí está. Déjame mirarlo en Nosotros concreto. hacemos todo. ¿Tú metiste a Vicente en el grupo? En el chat no, ahí lo tengo que meter. Y a Hay que Jacqueline meterlo también. porque ¿Ya pusiste lo de hoy? no. Ah, pues déjame que lo meta primero. Mira, es el artículo 11 441.1. Sigue manteniendo que el auto de admisión, tiquitín, tiquitín, la posesión, llevando las actuaciones que repute conducente a la fe. El acto será publicado por edictos que se insertarán en lugar visible en la sede del tribunal, en el boletín oficial de la provincia y en los mayores tal, que este tampoco lo hacemos nosotros, instando a los interesados a comparecer. Este es el de ignorados ocupantes. Y el otro, recuperación de posesión. No, 250, 1 tercero, sí, es el de recuperación. Se apercibirá. Vicente, no puedes declararlo en rebeldía sin haberle notificado. O sea, si tú no lo encuentras en varios domicilios, has agotado todas las vías, pues tendrás que citarlo por edicto. Lo que no puede es declarar en rebeldía sin que la notificación se le haya notificado. No sé si me entendiste. Ok, perfecto.
Ya le estoy comentando a Fran que te integre en el grupo para que recibas la tarea de la semana, ¿vale? Sí, ahora mismo los pongo a él y Igual. y aquí. Ok, perfecto. Estoy mirando lo que me dice Monse, porque me acaba de surgir la duda a mí también. A ver. No. Las que pretenden que el tribunal ponga en posesión a los que vienen acudidos por la misma.